Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Miguel Cuazapaz y soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Extensión Latacunga, de la carrera de Electrónica y Automatización. El día de hoy vamos a estudiar hidrostática en la Cátedra de Física Fundamental NRC 7839. Los temas que vamos a analizar el día de hoy son la densidad y tipos de presión, la presión hidrostática, el principio de Pascal y sus aplicaciones, la flotabilidad y el principio de Arquímedes y la tensión superficial. Entonces, ¿qué es la hidrostática? La hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en estado de reposo, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. A su vez, podríamos decir que la hidrostática es parte de la estática de fluidos, de un estudio mucho más general que consiste en estudiar el comportamiento y los efectos que originan los fluidos en reposo. Esta estática de fluidos, que es una parte de la mecánica de fluidos, se divide en hidroestática, que es la que vamos a revisar ahora, y neumática, que estudia los gases en reposo. Ya que hemos mencionado la palabra fluidos, vamos a intentar definirla. Entonces, ¿a qué llamamos fluido? Es toda sustancia capaz de fluir, en particular un líquido o un gas cualesquiera. Una de las propiedades más importantes es la de ejercer y transmitir presión en toda dirección. Esto de fluir implica que adopta fácilmente la forma del recipiente que lo contiene. Sucede con los líquidos y los gases, por supuesto. Revisaremos algunos conceptos previos a la introducción de la clase, como por ejemplo la densidad. La densidad de una sustancia se expresa en la masa contenida en la unidad de volumen y se representa con la letra ρ, la masa con la letra m y el volumen con la letra v, y se mide en kilogramos sobre metro cúbico. En la parte izquierda tenemos algunas densidades de ciertas sustancias. Muy bien, también tenemos que tener en cuenta la densidad relativa, que es cuando hacemos una comparación de la densidad, ya sea de un líquido o de un sólido, con respecto a la densidad del agua, y se representa con la siguiente fórmula: densidad relativa es igual a densidad del líquido sobre la densidad del agua. Para calcular la densidad de una mezcla, se calcula con la fórmula de la sumatoria de las masas sobre la sumatoria de los volúmenes. Para calcular la densidad de volúmenes iguales, se calcula la sumatoria de la densidad de los volúmenes sobre n volúmenes. Muy bien, sigamos revisando los conceptos básicos de la hidrostática. La presión es la fuerza que ésta puede ejercer o llegar a provocar, tratándose de la misma forma de la presión a la que se aplica un elemento por el hecho de sumergirlo. Está representada con la fórmula P, que es presión, y eso es igual a H por densidad. Y la H viene a representar la altura, y la letra Y alfa viene a representar la densidad del cuerpo sumergido. Volumen. Los líquidos se distinguen por tener volumen determinado, representando una superficie libre que lo limita naturalmente, y está representada con la fórmula de B igual a A por H, que A representa el área y H la altura. Los tipos de presión: presión atmosférica, presión manométrica, presión absoluta y presión diferencial, las cuales las vamos a revisar detenidamente. La presión atmosférica. Debemos analizar
el gráfico que tenemos en la parte derecha, del cual obtenemos las siguientes conclusiones. En la parte más cercana a la superficie la densidad es mayor debido al peso de las capas superiores. En este modelo también se debe considerar que la gravedad y la temperatura son constantes. Como se puede observar, los cambios de presión cerca de la superficie cambian de manera lineal. Y como último punto, se puede considerar que la presión disminuye con la altura. Y la podemos calcular mediante la siguiente fórmula. La presión es igual a la presión atmosférica por la exponencial elevado a la menos h sobre 8.55 kilómetros. Vamos a analizar lo que es la presión absoluta. Esta equivale a la sumatoria de la presión manométrica y la atmosférica. La presión absoluta es por lo tanto superior a la atmosférica. En caso de que sea menor, se habla de depresión. Esta se mide en relación al vacío total o al cero absoluto. Presión diferencial. La diferencia entre dos presiones P1 y P2 se llama presión diferencial. La diferencia es igual a P1 menos P2. En los casos en que la diferencia entre dos presiones representa la propia variable medida, se refiere brevemente a la presión diferencial. P1,2. Y por último analizaremos lo que es la presión relativa o manométrica. La presión relativa es igual a la presión en excedentes. Es la diferencia entre presión absoluta y presión atmosférica. Se aplica en aquellos casos en los que la presión es superior a la presión atmosférica. Cuando esta cantidad está por debajo de la presión atmosférica, hablamos de presión negativa o presión de vacío. Ahora tendremos un concepto de lo que es la presión hidrostática. Observando el gráfico de la izquierda, podemos analizar que dado un fluido que esté en equilibrio, donde todos sus puntos tienen idénticos valores de temperatura y otras propiedades, el valor de la presión que ejerce el peso del fluido sobre una superficie dada es: presión es igual a densidad por gravedad por altura. Es decir, la presión hidrostática es independiente del líquido y solo está en función de la altura que se considere. Por tanto, la diferencia de presión en los puntos A y B cualesquiera del fluido viene dada por la expresión presión A menos presión B es igual a la densidad por la gravedad por la altura de A menos la altura de B. Esto es igual a la presión por la gravedad por la variación de la altura. Ahora que tenemos un concepto claro de los principios de la hidrostática, vamos a analizar en qué se definen todos. El primer punto es: si un fluido está en reposo en un recipiente, todas las partes del fluido deben encontrarse en equilibrio estático. Asimismo, todos los puntos que están a la misma profundidad deben hallarse a la misma presión. Lo que deducimos que la presión que ejerce un fluido solo depende de la altura de dicho fluido y de su densidad, pero no del volumen del mismo. Muy bien, ahora analizaremos el principio de Pascal y sus aplicaciones. Ya que la presión en un fluido depende de la profundidad y del valor de la presión atmosférica inicial, cualquier aumento en presión en la superficie debe transmitirse a todo otro punto en el fluido. Este concepto lo reconoció por primera vez el científico francés Blaise Pascal. A su vez de esto se obtuvo las siguientes aplicaciones: una prensa hidráulica, el sistema de freno de los automóviles, palancas
palas mecánicas y brazos mecánicos, utilizados en la actualidad. Entonces, el enunciado de Pascal significa: un cambio en la presión aplicada a un fluido se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido y a las paredes del contenedor. Muy bien, vamos a analizar unas dos aplicaciones del principio de Pascal. El primero es la prensa hidráulica. De esta prensa se obtiene que una fuerza de magnitud 1 se aplica a un pequeño pistón de área superficial 1. La presión se transmite a través de un líquido incomprensible a un pistón más grande de área superficial A2, de lo cual obtenemos la fórmula que es igual a F1 sobre presión 1 es igual a F2 sobre presión 2, de la cual se concluye que la F2 es mayor que F1. Otra aplicación es el sistema de frenos. La presión empuja las pastillas de freno contra el tambor o los discos de freno que giran en conjunto con las ruedas, no con los neumáticos. El rozamiento resultante hace que el disco se vaya deteniendo, ralentizando también a las ruedas. Ahora revisaremos el principio de Arquímedes, el cual se basa que la magnitud de la fuerza de flotación sobre un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. El principio de Arquímedes es el cual se basa en la flotabilidad. ¿Y en qué consiste esto? En que la fuerza hacia arriba de un fluido ejerce sobre cualquier objeto sumergido se llama fuerza de flotación o boyante. Analicemos dos casos de flotabilidad. El caso 1 es un objeto totalmente sumergido. La dirección de movimiento de un objeto sumergido en un fluido está determinada por las densidades del objeto y el fluido, donde boyante es igual a la presión del fondo menos la presión del superior por el área. Esto es igual a la presión del fluido por la gravedad por la altura por área, de la cual concluimos que área por altura es un volumen, y podemos deducir que la presión del fluido por la gravedad por el volumen es igual a boyante. Pero a su vez analizamos que la presión del fluido por el volumen es la masa. Entonces la fórmula nos quedaría de la siguiente manera: boyante es igual a masa por gravedad. Analicemos el caso 2, donde el objeto flota. La fracción del volumen de un objeto en flotación que está debajo de la superficie del fluido es igual a la relación de la densidad del objeto a la del fluido, y se determina con la siguiente fórmula: volumen del fluido sobre volumen de objeto es igual a la densidad del objeto sobre la densidad del fluido. Muy bien, analizaremos por último la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Se la define en general como la fuerza que hace la superficie dividida por la longitud del borde de esa superficie. También podemos decir que la tensión superficial se representa con la letra gamma. Es la energía por unidad de área que se necesita para aumentar una superficie. También se puede decir que las fuerzas que se encargan de la tensión superficial son la adhesión y la cohesión. Muy bien, ahora voy a presentarles el reactivo resuelto. Vamos a explicar la resolución del siguiente ejercicio.
Un cubo de hielo de 20 centímetros de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso con una magnitud de 560.40 newtons, calcular A. ¿Qué magnitud de empuje recibe? B. ¿Cuál será la magnitud del peso aparente del cubo? Muy bien. Para la cual haremos de considerar los datos y empezar a sustituir en las fórmulas que tengamos a disposición. Recordemos que para calcular el empuje es necesario tener el volumen y el peso específico. Para calcular el volumen basta primero en convertir las unidades de la arista a metros. Como tenemos 20 centímetros de arista, procedemos a realizar un factor de conversión a metros, que nos da un total de 0.2 metros, con lo cual realizamos el cálculo del volumen, que sería el valor de la arista en metros elevado al cubo, que nos da un resultado de 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Conociendo el valor del peso específico del agua, que es 9.800 newton por metro cúbico, procedemos a resolver. Como primer literal, el empuje. La fórmula del empuje es peso específico por volumen. Reemplazamos datos 9.800 newton por metro cúbico por 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Nos da un total de 78.4 newtons. Como segundo literal, el peso aparente. El peso aparente lo calculamos con la fórmula de peso aparente igual a peso real menos empuje. Sustituyendo en la fórmula nos da 560.40 newtons menos 78.4 newtons, que nos da un total de 482 newtons. Ahora vamos a representar el ejercicio para la clase. A continuación les presentaré los experimentos caseros que hice. Veamos la relación de la ecuación de moléculas mediante la siguiente demostración, para la cual necesitamos 4 vasos, 2 vasos con agua caliente y 2 vasos con agua fría, para lo cual realizaremos lo siguiente. Vamos a colocar un vaso de agua caliente sobre un vaso de agua fría y un vaso de agua fría sobre un vaso de agua caliente. ¡Oh, rayos! Una hora después. 2 horas después. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. En nuestro primer caso, como se colocó un vaso de agua caliente en la parte de abajo, este permitió el paso de las moléculas del vaso de agua fría y así se mezclaron. 6 horas y media después. 2000 años más tarde. En el segundo caso, como se observa, el agua que estaba en el vaso de abajo no permitió que se mezclara con el agua que estaba en el vaso de arriba. En los conceptos analizados de hidrostática vamos a aplicar una serie de experimentos para verificar las características de los fluidos. En primer lugar, la densidad. La densidad es la cantidad de masa contenida en un volumen determinado. Vamos a aplicar el concepto de densidad en el siguiente experimento.
para lo cual necesitamos 2 vasos de agua, sal y 2 huevos. Sal es una característica propia de cada material. En este experimento vamos a verificar ese enunciado, para lo cual en uno de los vasos vamos a colocar 2 cucharas de sal. Posterior a eso colocaremos los huevos en cada vaso. Y su fórmula es: en el primer caso la densidad del agua es mayor que la del huevo, entonces por esta razón es la que flota. En nuestro segundo caso la densidad es la misma y por esta razón es la que se hunde. Seguimos con el principio de Arquímedes. Este principio enuncia que si un cuerpo es sumergido en un fluido, este fluido lo desplaza hacia arriba con una fuerza igual al fluido desplazado. Y su fórmula es, para lo cual vamos a necesitar 2 vasos con agua, una manzana y una piedra para demostrar este principio. Colocaremos la manzana en uno de los vasos y la piedra en el otro. La manzana tiene un peso menor al de la piedra, por lo que la fuerza de empuje hace que ésta flote. Muchas gracias por su atención.